ilustres egresados de la carrera de Historia y Archivística. Joan Torres Huiza se encuentra actualmente cursando el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de México, quien se especializa justamente en la fiscalidad, en el monopolio del tabaco, en los dominios hispánicos de América y las repúblicas americanas. Su periodo de investigación ha sido siglo XVIII y XIX. Actualmente profesor de Historia Económica de México II en la Facultad de Economía de la UNAM. Y en lo que se nos viene después de este coloquio, estamos aquí para oírlo. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, pues agradecer a los organizadores del coloquio por tenerme en cuenta para esta jornada de trabajo. Bueno, volver también a casa siempre es muy grato, aun cuando sea de manera virtual. Mi ponencia va a tener por título Vicios rentables. Un momento. Vicios rentables, tabaco y aguardiente en el Nuevo Reino de Granada. Sí, bueno, les comentaba, es una investigación que estoy haciendo un poco de manera paralela a las de mis estudios doctorales, en la medida en que me he involucrado con el estanco del tabaco y ahora recientemente con el del aguardiente en el Nuevo Reino de Granada, y en algún momento se ha cuestionado un poco del por qué no hemos hecho un poco lo relacionado a las rentas, toda vez que nos estamos encargando de estancos muy importante, con unos géneros con bastante trazabilidad en el Nuevo Reino de Granada, pero pocas veces nos referimos a los números. Esto básicamente porque no contábamos con los elementos necesarios para referirnos propiamente a los ingresos, los gastos y las utilidades. Hoy les voy a presentar resultados parciales de una búsqueda documental, de unos instrumentos muy particulares, para lo cual pues el objetivo mismo de la ponencia va a ser analizar el desempeño de ambos estancos en el Nuevo Reino de Granada a finales del periodo virreinal. La novedad del estudio radica entonces en el uso de los estados generales de valores, gastos y utilidad líquida que fueron elaborados por la Dirección General de Rentas Estancadas, que es un tribunal de Hacienda conformado en 1780, un poco relacionado a lo que ya ha mencionado el doctor Velasco con el estado jurisdiccional y la importancia que tienen los jueces y los tribunales en el orden político de la monarquía hispánica. Pues la Dirección General de Rentas Estancadas es un tribunal privativo de Real Hacienda que se encarga de las rentas estancadas de tabaco, aguardiente, pólvora y naipes, ¿no? Esta dirección generaba instrumentos contables, uno de ellos el Estado General de Valores, que nos permite efectivamente evaluar el desempeño de estas rentas y que supera las limitaciones del uso exclusivo de cartas cuentas o sumarios de cargo y data que usualmente emplea la historiografía, ¿no? Es una crítica que ha trabajado de manera extensiva Ernest Sánchez Santiro, y de manera un tanto reciente Joaquín Pinto y yo lo hemos involucrado para la discusión fiscal neogranadina. Sobre los estancos de tabaco y aguardiente en el Nuevo Reino de Granada, por fortuna tenemos grandes estudios. Tenemos una historiografía bastante dedicada para cada uno de ellos. Eso sí, hay que decirlo, cada una de estas rentas evaluadas y analizadas por separado, pero en su conjunto las investigaciones nos permiten conocer las estructuras administrativas y fabriles de dichas rentas, los rendimientos que se han asociado a su consumo, la dinámica de producción y circulación de los productos y los conflictos sociales surgidos a raíz de sus establecimientos, como muy bien lo señaló Juan Sebastián, como puede ser la revuelta de los comuneros. Sobre la historiografía y en general sobre ambos estancos, el del tabaco y el del aguardiente, quiero enfatizar en dos aspectos. Uno,
es la territorialidad mismo de estas instituciones y la red de oficinas que se entretejen a lo largo y ancho del nuevo Reino de Granada. Y por otro, hacer un llamado a la otra parte que nos faltaría por evaluar, que son las economías cercanas, ¿no? Por un lado, debemos considerar que las demarcaciones administrativas en función del acceso, de los estancos de tabaco y de aguardiente van a estar dados en función del acceso a los recursos necesarios para operar ambas instituciones y no tienen tanto que ver con las provincias, las gobernaciones que propiamente teníamos para el nuevo Reino de Granada. Esto lo señalaba muy bien el virrey José Solís para 1760, por ejemplo, al mencionar que la administración de aguardientes debía situarse en aquellos lugares donde hubiese mayor abundancia de mieles, leña, agua y de todos los elementos necesarios para fabricar la bebida. Y lo mismo podría también suceder con las demarcaciones y el establecimiento de las factorías de tabaco con la cercanía que debía tener hacia lugares donde hubiese ganadería suficiente, ¿no? Para utilizar los cueros de modo de embalaje de los tabacos y asimismo también aprovechar el estiércol como abono para las cementeras, ¿no? De allí que lo que quiero mencionar aquí con las economías cercanas básicamente son los eslabones en las economías regionales que permitían la operatividad de ambas instituciones, ¿no? Y esto es pues la contratación para la adquisición de servicios e insumos para el funcionamiento de las oficinas tanto, y fábricas tanto de tabaco como de aguardiente. Aquí lo menciono porque básicamente no tenemos estudios detallados sobre, como por ejemplo, cómo la producción de aguardiente dependió de las contratas con los cosecheros de caña y viceversa, ¿no? Hasta qué punto las fábricas de aguardiente permitieron un crecimiento de estas haciendas azucareras, ¿no? El único trabajo así que puedo recordar de manera muy reciente es la tesis de maestría de Julián Sánchez para la provincia de Santa Marta, pero en general escasean este tipo de estudios. Y aprovechando que pues hay estudiantes en el público, les quiero decir que no es por falta de fuentes. Lo que me ha agradado de esta jornada es que constantemente cada uno de los participantes ha hecho mención de que la falta de fuentes no puede ser una excusa para afrontar este tipo de retos. Y de mi parte les quiero decir que en el Archivo General de la Nación, en el anexo 2 y en el anexo 3 hay una cantidad impresionante de documentación de ambas instituciones, ¿no? Que nos permite comprender el aporte general de los estancos de tabaco y del aguardiente a la economía neogranadina, más allá de las rentas fiscales, que es lo que les voy a hablar. Entonces, por ejemplo, en pantalla pueden ver un libro de compras para la fábrica de aguardientes de Panamá, y en cada uno de esos registros, para la compra de mieles, para la compra de anises o para la compra de leña, se va a especificar quién lo vendió, bajo qué contrata, bajo qué precio, en fin. Es un insumo muy importante para revisar este tipo de economías cercanas que permitieron la fabricación del aguardiente. Pero también para el caso, por ejemplo, de los tabacos, tenemos los libros de matrículas de los cosecheros que nos permitirían examinar la tenencia y la extensión de la tierra dentro de los cultivadores de tabaco, porque en cada una de esas matrículas de los cosecheros se especificaba quién era el cosechero, dónde iba a sembrar, cuántas matas iba a sembrar, en tierra de quién y en qué cantidad, ¿no? Bueno, dicho esto, les quiero mostrar más o menos cómo estarían conformados los polígonos y las divisiones administrativas de las rentas de tabaco y de aguardiente hacia 1800 y 1805, que son los años en los que plenamente están consolidados ambos estancos y que tienen una territorialidad que va a durar hasta los años finales del virreinato, ¿no? Aquí señalar justamente que no nos referimos a provincias y a las gobernaciones como de manera política lo tenemos, sino por el contrario, son
administraciones que están demarcadas y delimitadas en función del acceso a los recursos para hacer operables ambos estancos. De allí que no haya una justaposición de estos polígonos, aun cuando estuviesen gestionados y dirigidos desde una misma entidad, como era la Dirección General de Rentas Estancadas, ¿no? Fundamental también es que observen la red de ríos, siendo el Magdalena fundamental para la trazabilidad y de los tanto insumos como de los productos estancados. Bueno, ahora vámonos para los números. De una vez por todas, debe quedar claro que es necesario deslindar los conceptos de ingreso y gastos con los que abarcaban los cargos y las datas. Básicamente, los cargos y las datas son responsabilidades de los oficiales. Estamos ante una contabilidad que es plenamente jurisdiccional. Se encarga de asignar responsabilidades de los oficiales. La fiscalización de ambas rentas, la del tabaco y la del aguardiente, se realizaba en contadurías que, escalonadas por grados, unas son principales, que se hallan dentro de cada una de estas administraciones principales, los polígonos que les he presentado. En cada una de esas 17, en la sede principal había una contaduría, y por otra parte, en la Dirección General de Rentas Estancadas, en Santa Fe estaba la Contaduría General, ¿no? Entonces, en la Contaduría Principal se hacía el juicio de cuentas en primera instancia, donde había un examen y finiquito de todas las fábricas, expendedurías, almacenes, etcétera, que estuviesen dentro de estos departamentos, y cada año cada contaduría principal debía realizar una integración documental para condensar una gran cantidad de documentos contables en instrumentos cada vez más sintéticos. Aquí hay un ejemplo de esta integración documental que realizaba cada una de estas contadurías principales. Aquí, para el caso de la de Popayán de Tabacos, vemos que recibe cuentas de los almacenes, la factoría y cada una de las 14 administraciones particulares que tuvo, documentos muy amplios y extensos, facturas, comprobantes, guías, diligencias, etcétera, que comprobaban lo que hizo cada empleado con el tabaco y el dinero que recibió, ¿sí? Entonces, es ahí donde vamos a encontrar los cargos y las datas. Es una lógica que no dista mucho del ejercicio contable que se hace actualmente. Y bueno, pues bien, recibida toda esta documentación en la administración principal, el contador y sus 3 oficiales la revisaban, veían que fuese válida, que concordara con los valores registrados, y un proceso de fiscalización amplio que requería además mucha experticia, donde si no había una relación entre los soportes y la cantidad registrada, se cargaba al administrador ese faltante, ¿no? Como pueden ver, al finalizar, pues la administración principal producía más documentos contables, más tipos documentales, pero de índole sintética, que condensaban todo lo que tenían sus oficinas. Estos documentos sintéticos, junto con la cuenta, que aun cuando se llame en singular, comprendía una infinidad de documentos contables, se enviaban a la Contaduría General de Tabacos y Naipes o la de Aguardientes y Pólvora, si fuese el caso de estos estancos, para realizar un segundo juicio de la cuenta. En pantalla pueden ver un estado, uno hecho para la Administración de Tabacos de Santa Fe en 1808, pero en el que se puede ver en la columna de la izquierda el resumen anual de cada una de las oficinas de la administración principal. Entonces, por ejemplo, si nos dedicamos aquí en el Socorro, se puede ver en el año 1808 cuánto vendió, cuánto gastó en sueldos, cuánto gastó en arrendamientos, en fletes, cuánto dejó de cobrar, etcétera, ¿no? Estos instrumentos contables, junto con toda la cuenta, reitero, se enviaban a la dirección de Santa Fe, y allí se realizaba el segundo juicio de la cuenta, donde se fiscalizaba y se cargaba a los responsables en caso de faltantes. En fin,
Una vez que se realizaba todo el juicio de la cuenta para cada una de las administraciones principales, la Contaduría General volvía a realizar un estado, pero en esta ocasión un estado para el conjunto de las administraciones que tenía bajo su control. Aquí en pantalla pueden ver un estado general de valores, gastos y utilidad para la renta de aguardientes en 1789. Aquí pueden observar que se enlistan ya por mayor, ¿sí? Las administraciones, la de Santa Fe, Honda, Monpox, Cartagena, etcétera. Y ya no se refieren a cargos y de datas como en el caso anterior, que incluía, por ejemplo, las existencias del año pasado o lo que quedó adeudándose o los reintegros, sino únicamente se representaba los ingresos, los gastos y la utilidad del año fiscal. Estos documentos son importantes porque una vez salidos de la Contaduría General, pues efectivamente se pueden emplear como fuente para evaluar el desempeño económico de las rentas. Caso que no sucede con los cargos. Por ejemplo, en pantalla pueden ver, y ya no me detendré mucho aquí por falta de tiempo, pero me interesa que observen las diferencias que tenemos en las magnitudes cuando empleamos cargos y datas y cuando usamos los estados generales. Si usamos los cargos de las cajas reales, lo que supondrían son las entregas de utilidades que hacen los administradores, notamos que para el conjunto de las rentas estancadas tenemos un auge sostenido, que llega inclusive a un pico extraordinario de casi 1.000.000 de pesos para finales de la década de 1790, para tener luego una estrepitosa caída a inicios del 19, con algunos años buenos y muy malos en los años previos de la crisis imperial. ¿Qué sucede por el contrario cuando trabajamos estados generales? Que insisto, son los instrumentos contables apropiados para examinar la dinámica de desempeño de las rentas, ¿no? La cuestión es notoriamente distinta. Aquí podemos ver una renta, en este caso la del tabaco, que es constantemente en aumento, que genera en promedio 400.000 pesos anuales al erario y que no experimenta ni esas escaladas ni esas caídas notorias que nos ejemplifica los cargos, ¿no? Como vieron, en los estados generales tenemos los valores para cada una de las administraciones principales, que si las desagregamos podemos tener una idea sobre el peso de cada una de ellas y la regionalización del impacto que tuvieron ambas rentas para el conjunto de la Real Hacienda. Aquí quiero llamar la atención sobre los años de la revuelta comunera. Si se dan cuenta, el daño, diría mejor, la afectación fiscal que tuvo la revuelta comunera en el tabaco es notoria, que solamente va a intentar recuperarse hacia 1785, pero que no se trata únicamente de una crisis regional, sino en el conjunto de la renta significa una caída o al menos un rezago en las utilidades que venía experimentando la renta de tabaco anteriormente. Es un elemento que muy pocas veces se ha examinado y son las consecuencias económicas de la revuelta comunera para la Real Hacienda neogranadina. Entonces, si estos datos los espacializamos con QGIS, pues podemos ver algunas conclusiones previas, al menos desde el ámbito cuantitativo de lo que estaba sucediendo con la renta de tabaco, ¿no? Esta tiene un crecimiento sostenido, da 400.000 pesos anuales, una dinámica de utilidad que va cambiando entre polos, pero que se concentra fundamentalmente en el eje fluvial del Magdalena y la importancia productiva que tiene Ambalema, ¿no? Con un nororiente del reino que es estable una vez supera el shock económico que representa la revuelta de los comuneros, pero insisto que más allá de una crisis muy notoria de manera regional, también tiene implicaciones a nivel general al recaudo del tabaco. Y aquí brevemente es para mostrarles un poco de esas quemas y esas afectaciones que nos mencionaba Juan Sebastián en la presentación anterior sobre la revuelta comunera. Esto es un extracto de un artículo que publiqué, se llama Tabaco a Cuartillo, es del 2019, y en el anexo presento todas las afectaciones que tenían
que tuvieron las rentas estancadas de tabaco y de aguardiente. Entonces pueden ver que por donde iban los comuneros, se saqueaban, se quemaban, se repartía, se volvían nada las expendedurías. Esto lógicamente genera retrasos en el recaudo y en la experimentación fiscal que tiene ambas rentas. Por ejemplo, para el caso del tabaco, eso explica por qué no tiene el despegue que tiene rentas como la de Nueva España o la del Perú, que se reorganizan con los visitadores generales para la misma época. Bueno, ahora yéndonos rápidamente para el aguardiente, mismo ejercicio podemos hacer con esta renta. Aquí podemos ver que las utilidades registradas en los estados tienen una dinámica similar a los cargos de las datas, de las cajas reales, perdón, aunque con una magnitud superior, donde la renta de aguardientes está rondando en promedio líquido en 300.000 pesos anuales. Si realizamos también un desagregado por administraciones principales y una espacialización de estos datos, pues tenemos también otras conclusiones, ¿no? A diferencia del tabaco, pues la renta de aguardientes es menor, con una tendencia al estancamiento. Sin embargo, es la región Caribe la dinamizadora, con un centro de consumo muy amplio en Cartagena. Pero lo más interesante es que el estanco de aguardiente es muestra del pragmatismo fiscal de la corona y de las autoridades neogranadinas en la medida en que lograron mezclar arrendamientos junto con administraciones, teniendo pues los remates una importancia por más interesante en el recaudo total, que si pueden ver aquí en el mapa lo he puesto pues lejano, porque el arrendamiento básicamente serían todos estos espacios que no están propiamente conformados como administraciones. Si nos regresamos un poco, inclusive la administración de Socorro solamente aparece hasta 1792, eso quiere decir que también estaba arrendada antes, lo mismo que Neiva, y pueden notar que no aparece nada relacionado con Girón. Seguramente también es un lugar que está en arrendamiento y que aporta una gran cantidad de recursos a la corona. La invitación, y ya para cerrar, es que, pues viendo el mapa, es a examinar esos espacios fuera de los polígonos que representarían los arrendamientos. Pues sí, pues solo hasta 1792 se establece la del Socorro. Eso quiere decir que anteriormente se remataba. Girón no aparece, pero lo importante aquí es que los arrendamientos representan 15% del recaudo, por lo cual pues habría entonces que averiguar qué está sucediendo, cuáles regiones son las que se están rematando y demás. Y ya para finalizar, si se pueden dar cuenta, a diferencia de lo que sucede del tabaco, no hay una afectación muy notoria entre los años previos y posteriores a la revuelta comunera, y esto se puede explicar justamente por los arrendamientos que, pues estando en particulares, el control de las rentas estancadas, pues no lo sufrían tanto como si lo sufría el rey.